Cuarta. entrega del ciclo de microcharlas del estudio. Esta vez estoy desde las oficinas nuevas del estudio y estoy acá con nuestra invitada especial que hoy tiene su última intervención en este tema, Cecilia Cagiano. ¿Cómo estás, Cecilia? Hola Bernardo, ¿cómo estás? Bueno, felicitaciones por los nuevos aposentos del estudio, que la verdad que quedaron muy lindos. La inauguración estuvo, bueno, a distancia, pero muy emotiva, así que contentos de la nueva locación. Muchas gracias, estamos muy felices de habernos mudado y de las nuevas oficinas también, tratando de adaptarnos porque es completamente distinto para nosotros, así que bueno, arrancando con esto y empezando a pensar en actividades para que una vez que se levante la cuarentena podamos aprovechar ese increíble Zoom que tenemos en la planta alta. Hermoso, esperemos poder estar ahí para seguir. Sí, obviamente. Bueno, hoy estamos acá para hablar de el mito de la tercera generación. ¿Qué pasa con esa tercera generación crítica en las empresas de familia? Así que te doy la palabra, Cecilia, ya para que nos empieces a contar un poco. Vamos a comenzar con un dicho muy frecuente, muy habitual acerca de esta tercera generación, que es que la primera funda la empresa, ¿sí? La primera generación la funda, la crea, la segunda es la que la desarrolla y la tercera es la que la funde. Cuando preguntamos un poquito más acerca de esta frase, de por qué se cree que es un hecho, por qué se considera una verdad, las respuestas rondan acerca de una pérdida instantánea de las virtudes que se generaron y se cultivaron durante la primera y la segunda generación, seguidas por un descalabro moral de la tercera y una consecuente dilapidación de lo que estas generaciones anteriores fueron desarrollando. A ver, si uno crece pensando toda la vida que va a ser la generación que funda la empresa, podemos pensar que lleva un camino directo al fracaso, ¿no? Si uno crece escuchando la misma cantinela, probablemente sienta que no tiene otra opción. Muchas empresas familiares durante la tercera generación es cierto que sufren muchísimo, algunas desaparecen, quiebran o tienen grandes dificultades, esto es así, pero pensar que es todo culpa de la tercera generación sería una respuesta demasiado simplista que se nos queda muy corta para explicar un fenómeno que es mucho más complejo que eso. Bien, entonces diríamos que estamos efectivamente frente a un mito o que esto ocurre efectivamente en la mayoría de los casos y que es la generación encargada de que la empresa quiebre. Es un mito, acá vamos a considerarlo un mito porque no está basado en hechos. Ahora vamos a ver que los hechos son otros. Ahora, como todo mito, a veces se hace realidad. Y cuando un mito se cumple, tendemos a pensar que teníamos razón, que es así, que eso iba a pasar. Y no es cierto, no hay un motivo, no hay hechos concretos que nos indiquen y nos lleven a pensar en esto. Los datos son erróneos, decía, ¿por qué? Porque según las estadísticas, más allá de lo que podamos pensar, durante la primera y la segunda generación desaparecen casi la misma proporción de empresas que durante la tercera. El 2/3 de las empresas desaparecen durante la primera, la segunda y la tercera generación. En proporción, podríamos pensar es más o menos lo mismo. Ahora, si vemos los números absolutos, durante la primera y la segunda generación desaparecen muchas más empresas que durante la tercera y la subsiguiente. Vamos a ver datos de esto. Por ejemplo, de España. Esto es una fuente del Centro de Innovación y Desarrollo Empresarial. En España, fíjense más o menos los colores de la diapositiva que les estoy mostrando ahí, la primera generación desaparece el 65%, es muchísimo, ¿sí? Durante la segunda un 25%, la tercera un 9% y la cuarta generación un 1%. Digamos que es muy desproporcionado esto, si lo vemos así. En Estados Unidos hay otros colores, ahí si miran se ve bastante diferente la distribución. La primera y la segunda generación bastante similar, el 32% la primera, el 38% la segunda, o sea un poquito más en la segunda, pero muy parejo. En la tercera generación un 18% y en la cuarta un 12%. Muy distinto a lo que vimos antes de España, pero hay un montón que desaparecen durante la primera y la segunda generación.
¿Qué pasa acá? Probablemente durante la primera etapa de una empresa, donde todavía no es muy conocido, el negocio no está muy desarrollado, que una empresa desaparezca, podemos decir, entre comillas, la caída no hace mucho ruido, ¿sí? No nos enteramos tanto de una empresa que recién comienza. Incluso tendemos a pensar que, bueno, que podía pasar cuando un negocio está arrancando y no funciona, decimos, bueno, podía ser, qué bueno si le va bien, pero todos sabemos que es difícil, que puede no funcionar, que un negocio puede no prosperar. La inestabilidad es muy grande durante esa primera etapa. No es lo mismo eso que desaparecer una empresa cuya prosperidad ya se conoció, ya tiene un cierto estatus social, un lugar, una cierta fama, por así decir. A veces las conocemos, a veces tienen nombres ya famosos. Que esa desaparezca cae completamente diferente, se escucha de otra manera que este otro negocio que quien sabía de su existencia, el vecino, el del barrio quizás, en el caso de un negocio chico, por ejemplo. Ahora, todas las empresas sufren crisis desde el comienzo hasta el final, en todas las etapas. Cuando estuve por allí presencialmente a finales del 2018, si mal no recuerdo, estuvimos hablando un poco más ampliamente de lo que son los ciclos de vida de las empresas familiares. Decíamos que toda empresa familiar tiene un desarrollo con sucesivas crisis y que a través de pasar esas dificultades, esas crisis, había un crecimiento y se seguía una etapa siguiente. Tenemos que plantear a partir de ahí, hicimos mucho hincapié en esa charla, que los cambios generacionales tienen que ser considerados como una crisis desafiante, una crisis muy importante. Ninguna crisis comienza en el momento en que la vemos, en el momento en que estalla. Ojo, también las crisis, digamos, son momentos de oportunidad. Quiero detenerme un segundo en esto porque estamos en un momento de crisis muy grande, muy generalizada. Y decimos, bueno, no solamente es un freno, no solamente es algo negativo, sino que hay un montón de empresas que están tomando oportunidad de esto. Por más que parezca una frase trillada, decir que en toda crisis existen también oportunidades. Es así, estamos viendo el ingenio y la creatividad de un montón de emprendedores y de empresas grandes, de todas las generaciones. ¿Sí? Pero todo cambio generacional es un cimbronazo a la empresa, esté en la etapa que esté en la generación en que esté. Pero decíamos, ninguna crisis comienza en el momento que nosotros la vemos. Es como una bola de nieve. Desde lejos se ve chiquitita, en perspectiva parece que no va a hacer nada, la dejamos pasar. Muchas veces siempre hay urgencias. Y cuando está un poquito más cerca y ha ido creciendo y vemos el problema, a veces es muy tarde, a veces nos agarra un poco como si fuera desprevenidos. Pero ningún cambio generacional se da de golpe. Pensemos que todos sabemos cuándo va a haber un ingreso de una nueva generación en una empresa. Nunca es algo sorpresivo. Son cosas que se dan con tiempo, bastante planificados. A ver, uno tiene que crecer y estar en condiciones de hacerse cargo. No es que automáticamente aparece un descendiente y toma la empresa. Entonces, ¿por qué no pensamos que todo esto tuvo un desarrollo, ¿no? ¿Cuándo comienza la crisis de la tercera generación? Comenzó mucho antes. Comenzó en todas las conversaciones que se tuvieron y las que no se tuvieron, muy difíciles, a través de un proceso histórico. Bueno, en este sentido, ¿cómo superamos entonces esa trampa o estos dilemas a los cuales se enfrenta la tercera generación, ¿no? Porque acordamos ya y charlamos un poco respecto de que por un montón de cosas podía ser considerado un mito, pero aún así la vemos como una generación problemática dentro de las empresas de familia. Probablemente, como explicabas recién, por toda esta cuestión de todo esto que debe generarse de antemano, ¿no? O de toda esta estructura que la empresa arrastra desde las generaciones anteriores. Pero ¿cómo hacemos, por lo menos, sacarle un poco el peso a eso y superar un poco esta situación conflictiva? Bueno, principalmente teniendo en cuenta lo que el mito no nos dice, de la frase que les dije en un comienzo no plantea, y es esto que veníamos mencionando, que las condiciones de éxito para esta tercera generación deben ser pensadas y desarrolladas en todas las generaciones anteriores. Los nietos de fundadores estarán diciendo, uff, me sacan ahí un poco la responsabilidad. No, lo cierto es que tiene un montón de responsabilidad y desafíos por delante, pero las condiciones tienen que ser gestadas antes. No tiene toda la carga esta tercera generación, sino todo lo que pasó desde el día cero
pensando en el ingreso o en el posible ingreso de una tercera generación. La primera generación no tenía un pasado por detrás, se jugaba al todo o nada, como ven ahí en la diapositiva que les estoy mostrando, el jugador de fútbol americano con su pelota, su casco protegido y corriendo hacia adelante. El fundador mira solo hacia adelante y protege su balón de oro, digamos, su diamante en bruto, que es su empresa, a toda costa y contra todo viento y marea, sabiendo las dificultades que tiene, sabe que tiene todo en contra, pero va a tratar de salir adelante, ¿no? Tiene esa fuerza de voluntad, esa motivación de ir solo hacia el frente, no debe nada para atrás. Esto que decíamos, si la caída genera menos ruido, es porque nadie espera nada, digamos, él solo espera lo mejor y si salió bien, todos estamos muy contentos, pero si no, estamos en el mismo punto que estábamos antes. Ahora, la segunda generación, digamos que no tiene que hacer rodar la bola, pero tiene que mantenerla girando y tiene que hacer que tome impulso, que tome velocidad. El dicho decía, la segunda generación desarrolla la empresa. Sí, recibe una empresa en crecimiento, una empresa que ya arrancó, que ya existe, pero también de la cual tiene una historia y está acostumbrado a verla en la mesa familiar. Pensemos que esta segunda generación se crió con la primera. Lo ha visto trabajar, ha visto lo que hizo, ha visto sus motivaciones, ha visto las dificultades, ha escuchado problemas, momentos de crisis. Tiene una idea bastante clara. Que esta segunda y esta tercera generación en realidad tienen puesta otra expectativa sobre el desarrollo y la continuidad de la empresa que en la primera generación no está puesta, porque en la primera generación probablemente estemos solo frente a un emprendedor con la típica inestabilidad de cualquier nuevo emprendimiento. Claro, acá ya hay un emprendimiento funcionando, ya hay algo que queremos que no se destruya. Antes no había nada. O sea que la posibilidad de construirlo era maravillosa. Que no esté, no cambia nada. Ahora, cuando ya está, no queremos perderlo. Tiene una historia detrás. El de la segunda generación la vio más de cerca esa historia, ¿no? Ahora, la tercera generación recibe una empresa mucho más desarrollada y con una historia épica que le contaron desde chiquitito del abuela emprendedora que salió adelante contra ningún pronóstico bueno, que pudo atravesar las tormentas y de la cual hay que ser parte merecedora de esa historia. Y no es sencillo, es muy exigente para esta tercera generación, que además no se crió en este seno familiar, a ver, sí, con la segunda generación, pero no probablemente con la primera, y coexista con otras familias, porque ahí la familia se agrandó bastante, con primos, con tíos, que tampoco son del mismo núcleo pequeño interno, sino que un núcleo ampliado familiar. Como decíamos, ser merecedor de esta historia es una exigencia muy, muy grande, mucho mayor que el de la segunda. Con respecto a la parte administrativa, podemos pensar, tiene que, valga la redundancia, administrar una fortuna mucho mayor. Como la empresa creció, como la empresa le fue bien, estamos hablando de un capital mucho más grande, un sistema más complejo, un sistema que muchas veces lleva errores arrastrando, cosas que no se pudieron solucionar desde mucho tiempo antes, o sea que es mucho más complejo. La tasa de riesgo frente a cualquier paso en falso que dé cualquier mala decisión se incrementa un montón. No puede equivocarse y lo que se cae es mucho más grande, ¿no? Entonces la presión acá y el nivel de preparación para llevar adelante la empresa no es lo mismo un emprendimiento pequeño que una empresa de ya 3 generaciones. ¿Sí? Como decíamos, la familia es mucho más grande, por lo tanto los problemas son muchos más y todos los conflictos que no se fueron resolviendo, que no se fueron conversando durante todo este tiempo, se fueron arrastrando y van generando sus consecuencias en lo que transita esta tercera generación. Algo muy importante a tener en cuenta es que ninguna incorporación familiar de una nueva generación a una empresa familiar es un hecho natural. No es que porque yo soy hijo de, nieto de, automáticamente algún día voy a tomar la empresa, aunque no la haya visto, aunque no tenga idea qué pasa, aunque nadie me haya preparado, me voy a hacer cargo. No se trata de ver como antiguamente en la realeza, aunque todavía existen en algunos lugares estas cuestiones, pero digamos más pensado como era antes la monarquía, que uno porque era hijo de sangre le correspondía ser rey aunque tuviera 10 años y no supiera nada. Digo, hemos visto las catástrofes que eso generaba en los reinados. Si uno no está preparado y nadie lo preparó, los problemas pueden ser muy grandes, no es un hecho natural.
¿sí? Hay que estar realmente capacitado para llevar adelante y llevar a cabo semejante emprendimiento. Entonces, el éxito, ¿sí? La clave de éxito de esta tercera generación y de todas las siguientes. Hablamos de la tercera porque vemos más empresas hasta la tercera o hasta la cuarta, pero hay de mucho más tiempo y pueden seguir adelante todo lo que los familiares lo quieran sostener. Pero el éxito de esta tercera generación y las siguientes depende de todas las conversaciones que se dieron, que deberían darse en las generaciones anteriores, incluso mucho antes de que existan. Porque dirán, ¿está obligado el nieto a tener que hacerse cargo de la empresa familiar? No, pero si decide hacerlo, tiene que tener un camino planificado, un camino allanado. Esto muchas veces se tiene que estar planteado, o debería estar planteado, en el protocolo familiar que hablábamos en el encuentro anterior. Es muy importante que eso esté planteado ahí, que mucho antes de que exista una tercera o segunda generación, los familiares se sienten y digan, ¿qué pasa si? ¿Qué pasa si quiere tomar la empresa? ¿Qué pasa si la quiere vender y no se quiere hacer cargo? ¿No? O sea, todas las condiciones de éxito para un futuro tienen que estar planificadas con anterioridad. Entonces, bien, ¿y cómo vamos a incorporar a esa persona? ¿Y qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo se va a incorporar lo que hablábamos la vez pasada, no? Exacto, entonces esto que planteamos hoy, para que sea un fracaso, tiene que ser una consecuencia de no haber hecho todo lo que planteábamos antes, de enfrentar de forma saludable los conflictos, de plantear las cosas en un protocolo familiar. Todo lo que no se conversó estalla en un futuro cercano, y ese futuro cercano muchas veces es esta tercera generación, que por suerte no está maldita, no tiene ningún problema, simplemente no es algo espontáneo que se haga cargo de semejante empeño. Bien. Bueno, Cecilia, muchísimas gracias por estas 4 charlas compartidas. No, gracias. Gracias por estar ahí del otro lado, aunque sea a distancia, por tomarse un ratito para aprender un poquito más sobre algo tan interesante, al menos para mí, como las empresas de familia. Bueno, muchísimas gracias a todos y nos vemos el jueves que viene, ya con una nueva invitada, esta vez de la casa, para poder continuar charlando un poco respecto de las problemáticas que vinculan a las empresas de familia. Nos vemos el jueves de la semana que viene. Muchas gracias.